¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que de verdad es fascinante. Cómo la ley dejó de ver un crimen como, bueno, algo malo y ya, y empezó a usar una fórmula súper precisa para analizarlo. Así que arranquemos. Uno pensaría que es fácil, ¿no? Alguien hace algo malo, que daña a otros, y listo, es un crimen. Pero, ¿de verdad es tan simple? Pues la ley moderna dice que no, para nada. Hay todo un mundo debajo de eso. Y es que para decir si algo es un delito, el derecho penal de hoy no se fija solo en el resultado. No, usa, y esta es la palabra clave, una fórmula. Casi como un código de varios pasos para entender qué hizo una persona. Y bueno, hoy vamos a descifrar ese código juntos. Bien, hoy este viaje nos lleva directo a Alemania. ¿Por qué? Porque ahí un grupo de juristas súper influyentes desarrolló un método, un sistema para analizar el delito. Crearon, imagínense, un esquema, casi como un plano de ingeniería para desarmar un acto criminal y ver todas sus piezas. Y aquí lo tenemos, el famoso esquema ATTAC. Ojo con las siglas: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Piensen en esto como 4 filtros, uno después del otro. Para que una conducta se considere un delito, tiene que pasar por los 4, sí o sí. Esta va a ser nuestra guía hoy. Ok, empecemos por el principio, con la primera versión de esta fórmula. Es como el borrador, el plan original, el primer gran intento de crear una guía universal para entender el crimen. Y estaba súper influenciado por la ciencia de la época. Ya verán por qué. Y es que, a ver, en ese momento las ciencias naturales, la física, la biología, eran lo máximo. Así que los juristas de la escuela clásica pensaron, oye, el derecho penal debería ser igual de exacto como la física. Para ellos era simple. Si una acción, la causa, provoca un daño, el efecto, pues ya está. Eso es lo único que importa. Un enfoque súper naturalista, muy de causa y efecto. Y aquí, fíjense, está el punto central de esta escuela. Esos 3 primeros filtros que vimos, acción, tipicidad y antijuridicidad, se analizaban de una forma totalmente externa, objetiva. Es como si estuviéramos viendo una grabación de seguridad, pero sin sonido. Solo el movimiento, el acto físico. Recién al final, pero bien al final, en la culpabilidad se preguntaban, a ver, ¿y qué estaba pensando esta persona? Pero claro, como todo primer borrador, este plano empezó a tener grietas. Empezaron a surgir problemas que no encajaban. Por ejemplo, ¿cómo analizas con esta lógica una omisión? O sea, el no hacer algo. Ahí no hay un movimiento físico. ¿O qué pasa con un insulto, una calumnia? El daño lo causan las palabras, el significado, no un golpe. El sistema tan objetivo, se empezó a quedar corto. Era obvio que la fórmula necesitaba una actualización, una revisión. Y así es como entra en escena la escuela neoclásica. Y ojo, no es que tiraron el plano original a la basura, no, lo que hicieron fue agregarle una mejora clave que lo cambió absolutamente todo. Y aquí está el aha moment, la pieza que lo cambió todo. Los neoclásicos, influenciados por una nueva corriente de filosofía, dijeron, un momento, el derecho no puede ser como la física. No se trata solo de describir lo que pasa como si fuera un experimento, se trata de interpretar, de darle un valor a lo que la gente hace. Y esa palabrita, valoración, es la gran revolución. Esto de verdad fue un cambio de 180 grados. Con la idea de valoración, de repente el contexto importaba, la intención importaba, el significado social de un acto pasó a ser crucial, y no solo al final del análisis, sino desde el mismísimo principio. Bueno, para que quede súper claro, veamos ahora cómo esta mejora de la valoración transformó cada uno de los 4 pasos de la fórmula. Vamos a poner los 2 planos, el viejo y el nuevo, uno al lado del otro. A ver, empecemos con la acción. Para la escuela clásica era súper simple. Un movimiento de un músculo, un movimiento físico. ¿Y ya? Pero los neoclásicos dijeron, no, esperen. El concepto es más amplio. Hablaron de conducta humana. Y esto es genial porque ahí sí entra la omisión. El guardavidas que decide no moverse para salvar a alguien, eso, aunque sea una inacción, es una conducta humana importantísima para el derecho. Pasemos a la tipicidad. Antes, con los clásicos, era como un juego de niños de encajar figuras. ¿Este acto físico encaja con la descripción que está en la ley? ¿Sí? ¿No? Y listo. Pero los neoclásicos le metieron mucha más profundidad.
De repente, un juez podía empezar a considerar cosas subjetivas, como el motivo. Por ejemplo, en un homicidio por piedad, el motivo es clave para valorar el acto, y eso antes no entraba en esta etapa del análisis. Ahora, la antijuridicidad. Aquí el cambio parece chiquito, pero es potentísimo. Antes era simple. ¿El acto tiene un permiso legal, como la legítima defensa? ¿No? Entonces es antijurídico. Pero los neoclásicos agregaron una pregunta fundamental. A ver, más allá del permiso, ¿se dañó de verdad algo que la ley protege? Pensemos en alguien que le roba una hoja de papel sin ningún valor a una empresa gigante. Técnicamente es un hurto, pero ¿de verdad se afectó algo? Esto introduce la idea de que, sin un daño real, no hay delito. Y llegamos a la culpabilidad, que es quizá el cambio más grande y más humano de todos. Con los clásicos era como tomarle una foto a la mente de la persona en el momento del hecho. ¿Tuvo intención? ¿Fue por descuido? Pero con los neoclásicos, se convirtió en algo mucho más complejo, un juicio de reproche. La pregunta ya no era solo ¿qué pensaste?, sino ¿podía la sociedad de manera justa exigirte que actuaras de otra forma dadas tus circunstancias? Es un cambio brutal. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué nos importa tanto todo este debate de juristas de hace más de un siglo? Bueno, importa, y mucho, porque esta evolución de la fórmula es lo que define cómo entendemos la justicia hoy. Es que este concepto del juicio de reproche es la clave de todo. Es lo que permite que la justicia sea más humana. Le permite a un juez mirar más allá del puro acto y preguntarse por el contexto completo. ¿Qué presiones tenía esa persona? ¿Qué opciones reales tenía en ese momento? Ya no se juzga solo el hecho, se juzga a la persona dentro de su realidad. Para que se entienda perfecto, está el famoso dilema de la tabla de Carneades. Imaginen la escena. 2 marineros naufragan, hay una sola tabla que apenas puede sostener a uno. Para sobrevivir, uno empuja al otro al agua. El acto, fríamente, es matar. Pero, ¿es un asesinato? El juicio de reproche nos obliga a detenernos y preguntar, ¿de verdad podemos condenar a alguien que actuó bajo esa presión extrema solo para salvar su propia vida? Y ahí está la palabra mágica, exigibilidad. ¿Qué se le puede exigir a una persona? Lo que la escuela neoclásica nos enseñó es que la ley tiene límites. No nos puede exigir actos heroicos, no puede exigir lo imposible. El derecho está hecho para seres humanos de carne y hueso, no para superhéroes o para santos. Entonces, para cerrar la idea, este cambio intelectual, este paso de una fórmula casi mecánica a una que valora, que interpreta, es la razón fundamental por la cual nuestros sistemas de justicia hoy miran más allá del simple acto. Es por esto que consideran la intención, el contexto y sobre todo lo que es razonable exigirle a una persona. Es la base de una justicia más completa. Y nos deja con esta pregunta, ¿no? La pregunta que los neoclásicos pusieron sobre la mesa y con la que nuestros sistemas legales todavía luchan todos los días. Si la ley exige lo imposible, ¿realmente sigue siendo justa? Una reflexión potente para entender los límites y el verdadero propósito de la justicia. Muchas gracias por habernos acompañado.